Buenos días, tomen asiento, por favor, gracias. Jesucristo resucitó. Ese es el tema, justamente, no solamente de un sermón, sino realmente tiene que ver con la finalidad de los evangelios, el mostrar que Jesucristo efectivamente es quien ha resucitado. Entonces, cada uno de los acontecimientos, cada una de las cosas de las cuales las Escrituras hablan, apuntan justamente hacia ese objetivo. Le invito a que oremos. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, para poder estar aquí. Gracias, Dios, porque podemos descubrir cuáles son los propósitos, los objetivos que tú tienes para nuestra vida, y en medio de ello, Señor, aprender qué planes tienes tú para nosotros. No solamente se trata de celebrar, Señor, sino aprender a través de esta resurrección de qué manera tú vas a seguir actuando en medio de nuestra vida. Te bendecimos y pedimos la guía de tu Espíritu para poder acercarnos hoy y que seas tú quien hable a nuestra vida. Oramos, Señor, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. El escenario mismo de la tumba implica una serie de acontecimientos distintos. Por un lado, probablemente para los mismos discípulos, el que su maestro hubiese fallecido, para ellos implicaba grandes problemas. Quizás el hecho de que fueron algunos de ellos testigos de su crucifixión, desde su aprehensión, el momento en el que es castigado, todo ese tipo de cosas. Para algunos de ellos, quizás en algún momento dices, bueno, quizás acabó todo esto aquí. Pero ellos tienen que descubrir que en esa cruz realmente se encuentra solamente el preámbulo acerca de su propia salvación. Entonces, ellos tienen que descubrir justamente que lo que se encuentra ahí en la cruz no es más que la oportunidad para poder continuar adelante en el proceso al que Dios les ha llamado. Así es que se trata efectivamente de la resurrección. La cruz solamente es eso, es el inicio de una esperanza que está en desarrollo, es el inicio de un proyecto donde vamos caminando poco a poco en ese intento de ir día a día con Jesucristo, pero en ese proyecto también cada uno de nosotros descubrimos cuáles son los planes que Dios tiene para nuestra vida. Finalmente están cambiando y que probablemente para algunos de ellos todo acabó. Sin embargo, la verdad es que el escenario de la cruz es solamente ese preámbulo donde ellos tienen que descubrir, sus apóstoles tienen que descubrir que Jesucristo efectivamente es solamente un escenario de la cruz, es el escenario para que la gloria de Dios empiece a manifestarse. Ahora, esa dinámica es muy importante poderla seguir, porque en ese escenario hay varias razones que quizás no vamos a poder saber. Por ejemplo, no vemos por qué es que las mujeres fueron a presentarse a la tumba. Algunos podrían esbozar por una o por otra razón y decir, se trata de que tuvieron miedo, iban a ungir el cuerpo de Jesús, querían ver o despedirse de su maestro. Hay cualquier cantidad de cosas que, por cierto, el texto no los dice. Y ahí es donde nosotros tenemos que fijarnos explícitamente cuál es lo que la Escritura sí dice. Antes de empezar a generar otra especulación acerca de por qué las mujeres fueron, tendríamos que preguntarnos por qué están ahí. Ahora, la verdad es que este es un escenario bien distinto. Este escenario es distinto por una razón. Y va a generarse en medio de esto un paradigma completamente diferente. Hablar de resurrección es algo totalmente nuevo. Una cosa es que lo escuches y que Jesús había hablado algo de la resurrección, muy pocas cosas. Incluso en el Antiguo Testamento hay algunos esbozos acerca de la resurrección. Pero, ¿cómo hablas de lo que nunca has visto? Lo que nunca has podido experimentar. Mejor dicho, donde nadie incluso ha podido experimentarlo. ¿Cómo hablar acerca de eso? Y entonces el mensaje de la resurrección por eso se vuelve muy, muy importante. Porque la Biblia va a decir que Jesús es la primicia de todo eso. Es el primero que lo va a experimentar. Entonces, realmente todos los demás solamente fueron revividos. Déjeme hacer una diferencia entre revivir y resucitar. Durante el propio ministerio de Jesús hubo personas que fueron revividas, volvieron a la vida.
Posiblemente recuerdas uno de esos personajes, Lázaro. Él volvió a la vida. Pasado algún tiempo volvió a morir. No resucitó. No tiene que ver, la resurrección tiene que ver con algo más, porque incluso Lázaro fue revivido, siguió viviendo con su propio cuerpo, el mismo que tenía, y más tarde volvió a fallecer. La resurrección es distinta. La resurrección es distinta porque te conecta con lo eterno, o mejor dicho, a partir de ahí empiezas a vivir de forma eterna. Pero también la Biblia va a hablar acerca de cuerpos distintos a los que tenemos, cuerpos glorificados. El texto de Job, ahí les voy a pedir que me ayuden. En el texto de Job hay un pasaje muy importante que habla acerca de esto. En el texto de Job dice él, de Job 19, 25 al 27, yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, mis ojos lo verán y no otros. Ese texto de suyo contiene varios elementos que son muy importantes. Esos distintos elementos están justamente con 3 o 4 afirmaciones que puede uno ver directamente en el texto. La primera de ellas, yo sé que mi Redentor vive. Ahora, una cosa es que creas en Dios. Y sabe, mucha gente incluso cree en un Dios como una fuerza, un poder, etcétera, que está por ahí actuando en el mundo. Sin embargo, la expresión que Job utiliza cuando habla acerca de su propia redención es totalmente distinta. Es decir, yo sé que mi Redentor vive. Es decir, él sabe por experiencia propia que Dios está activo en este mundo y que Él tiene el control de este mundo. Él sabe que se trata de una experiencia real donde Él puede tener una relación personal para con Dios. No es un Dios anónimo, no es un Dios que se mueve por ahí en algún lugar, no es el Dios que simplemente crea el universo y lo deja andar, sino se trata del Dios que está activo, vivo, presente en este mundo. Entonces por eso el Job dice, yo sé. ¿Sabes? Cuando dice alguien así, yo sé, hay algo importante. Es testimonio propio. Lo ha experimentado. No es algo que le contaron. No es algo de el Dios de mis padres. No es el Dios que le heredaron. Él sabe que se trata de una experiencia personal. Es yo sé que mi Redentor vive. Y no solamente es ese texto. No solamente es yo sé que mi Redentor vive, sino que incluso también él habla acerca de la restauración del cuerpo. Esta parte es importantísima cuando se trata de la resurrección. La restauración del cuerpo. Nuestro cuerpo finalmente, de una u otra manera, va a convertirse en polvo. Del proceso que sea. ¿Sabe? Al final de cuentas el proceso no importa. Algunos incluso, ni siquiera sabremos dónde está nuestro cuerpo, pero al final tampoco es relevante. Porque el cuerpo con el que te vas a presentar delante de Dios no es con ese cuerpo. No es con estas características. Sino se trata de un cuerpo resucitado, un cuerpo que ha sido transformado y que la presencia de Dios viene y actúa en ti. Entonces, cuando es un cuerpo glorificado, efectivamente se trata de algo esencial, pero hay algo importante. De pronto hay alguien que dice, no, se va a ir al cielo y van a ser como ángeles. No. Tú no vas a ser un ángel, porque la Biblia no dice eso. Tú te vas a presentar ante el Señor con un cuerpo glorificado, pero tú no vas a ser un ángel, porque los ángeles no son como tú. Es más, déjame decirlo, incluso yéndome un poquito más lejos en los textos bíblicos, la verdad, la Biblia dice que incluso los creyentes en Jesucristo, incluso serán los que van a juzgar a los ángeles. Entonces por eso es que tú no eres un ángel, porque incluso hay actividades y circunstancias diferentes, pero pasa algo. Tú fuiste llamado a formar parte de la familia de Dios. Los ángeles no son familia de Dios. Tú fuiste llamada a ser hija de Dios. Tu relación entonces con Dios es totalmente distinta de los ángeles. Los ángeles, dicen las Escrituras, son servidores y que están sirviendo a las hijas y los hijos de Dios. Pero tú fuiste llamado a ser hijo de Dios. Eso es a lo que tú fuiste llamado. Entonces, porque tú fuiste llamado a ser hijo, entonces la relación es totalmente distinta. Entonces, vamos
No solamente de que se trata de un cuerpo y la restauración que Dios va a hacer, sino también se trata de una experiencia real. La corporeidad es importante. Quizás poco podemos decir más allá de lo que el texto nos va indicando. Déjeme recordar solamente, cuando hablo de corporeidad, quiere decir que no vas a ser un espíritu etéreo, así, de pronto en las películas nos lo representan así Hollywood, ¿no? De pronto alguien muere, es así medio fantasmagórico, medio transparente. No, eso no va a ser así. El Cristo resucitado llega con sus discípulos, come con ellos. Así es que si eres de buen comer, no te preocupes, porque también vas a poder seguir comiendo. Dios lo va a seguir haciendo, ¿sabes? Se trata de un cuerpo transformado, pero un cuerpo que tiene características distintas a las nuestras, por supuesto. Entonces, Dios y la corporalidad no están peleadas. El ser espiritual no tiene que ver simplemente con tener algo así medio etéreo y transparente, sino que vamos a recibir todos un cuerpo glorificado. Pero también hay algo más. En la resurrección hay algo que Job dice, y él sabe, lo he de ver con estos ojos. Estos ojos han de ver, él mismo lo va a experimentar y tiene que ver con mis ojos lo verán y no otro. Pero ¿sabe lo que está apuntando? Algo muy, muy importante. Tiene que ver con la conciencia e identidad propia. Cuando estés en la presencia de Dios, cuando experimentes resurrección, vas a saber exactamente quién eres tú. Ya sé que de pronto nos han contado y mi abuelita también va a estar ahí. Bueno, a tu abuelita también le contaron lo mismo. Así es que yo quiero que de pronto alguien me dijera, ¿y cómo de qué edad va a ser mi abuelita? Porque de pronto mi abuelita también quiere ver a su abuelita, ¿verdad? La Biblia dice que no es así. Tenemos conciencia propia e identidad propia, pero las relaciones como las conocemos aquí no serán las mismas. Serán relaciones distintas. Así es que no se trata exactamente de lo mismo, porque incluso la finalidad por la cual estamos en la presencia de Dios, por la cual vamos a ir a su presencia, no es para continuar lo que hicimos aquí, sino incluso hay un objetivo distinto. Nuestra presencia en el reino de Dios tiene que ver con glorificar a Dios por la eternidad. Entonces las relaciones son distintas, sin embargo sí hay una presencia o sí hay una identidad propia que todos y todas podemos recibir. Entonces se trata de eso. Ahora, la resurrección es en sí mismo un mensaje de triunfo. Es un mensaje de triunfo por muchas razones, la resurrección. La resurrección implica varias cosas. Entre otras cosas, la razón por la que nos reunimos los domingos es justamente para poder celebrar la resurrección. Esa es la razón del culto dominical. No somos judíos y no celebramos Shabbat. Si fuésemos judíos y celebráramos Shabbat, estaríamos hablando de reposo, porque eso es lo que textualmente la Biblia dice. Pero no somos judíos y no celebramos Shabbat. Por eso nuestro culto no es el viernes por la tarde. Por cierto, si alguien les ha dicho que es el sábado, lo han escuchado seguramente más de una vez, ese es producto de un error. Y es un error simple de lectura. Los traductores de la versión Reina Valera, los traductores, no el texto, los editores pusieron una notita que dice, aquí equivale a sábado. Y hay gente que se fue con la idea de que es el sábado. Shabbat empieza siempre el viernes a las 6 de la tarde. El culto judío, ellos siempre lo han empezado así, porque en la nomenclatura del Antiguo Testamento dice, y fue la tarde y la mañana un día. Por eso se empieza en la tarde y termina hasta el día siguiente. Pero los cristianos se reunieron en el domingo de la resurrección. Por eso es que hoy incluso estamos aquí, para celebrar la resurrección. Entonces el domingo es un día de celebración, de alabanza, de gozo,
porque venimos y celebramos. Podemos estudiar, podemos tener compañerismo, pero fundamentalmente el domingo es un día de celebración. Por cierto, la palabra domingo fue producto de muchos cristianos que a lo largo de los años generaron una enorme influencia para que el día del sol, en la antigüedad, en el Imperio Romano, el día del sol era el domingo. Cada día estaba destinado a una deidad. Repáselo simplemente, ahorita recuerde los días de la semana, ¿cuáles son? Lunes, la luna; martes, Marte; miércoles, jueves, Júpiter; Venus, Saturno. ¿Se da cuenta? Esos son los días de la semana. El único día que cambió por la influencia cristiana es el día del domingo. Y se convierte entonces en el día del Señor, Dominus. De ahí viene nuestra palabra domingo. Y es justamente no para que recuperes todas sus actividades que dejaste pendientes entre semana, sino el domingo es para que celebres junto con otros creyentes la fe que nos es común. Para eso Dios nos dio el domingo. Entonces, el domingo tiene que ver con eso. Y los cristianos lo que hacemos es celebrar justamente nuestra fe en ese día. Ahora, cuando se convierte en una celebración gozosa, también ocurre algo. En el primer libro, la primera epístola de Juan, utiliza un fragmento que es muy importante. Son 3 textos. El primero de ellos es este. Son 3 versículos. Y nosotros hemos conocido y creído. Cuando el apóstol Juan está escribiendo esto, me recordó este escenario donde están las mujeres llegando hasta el sepulcro, y la primera cosa que ellas reciben como noticia es: no teman. La presencia de Dios en medio de nosotros justamente y su resurrección es para que nosotros nunca más volvamos a tener temor. Y hay 3 afirmaciones que se van haciendo en este mismo texto. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así nosotros también seremos en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Sabe? El perfecto amor de Dios llegó hasta nosotros. Y el perfecto amor de Dios llega hasta nosotros para que nunca más tengas miedo. Hay una declaración que me gusta mucho en uno de los documentos del siglo XVII. La confesión, es el Catecismo de Heidelberg. Pero dice: es para que nunca más tengas temor. Hay cosas que nos atemorizan y cambian. Cuando éramos niños, a lo mejor la oscuridad era la que nos causaba temor. En algunos momentos puede ser la violencia que hay en las ciudades, en esta ciudad. En otros momentos puede ser la pérdida de salud, del empleo. Hay muchas cosas que nos causan temor y que nos pueden seguir causando temor. Dependiendo de la edad que tenemos, las circunstancias sociales por las que cruzamos, esas cosas nos van a seguir causando temor. Cuando puedes descansar en Dios y saber que es Dios quien tiene el control de tu vida, el perfecto amor de Dios puede quitar todos los temores que tú tengas. Porque en vida y en la muerte perteneces a Cristo. No importa qué pase, en la vida y en la muerte tú perteneces a Dios. La muerte es transitoria finalmente,
La falta de empleo es transitoria, las enfermedades, los problemas que pudiésemos llegar a atravesar. Todo eso al final de cuentas es transitorio, pensándolo en la eternidad para con Dios. Entonces, todo eso es transitorio, pero además el perfecto amor de Dios echa fuera todo el temor. No temeré mal alguno, porque sabes que es Dios el que está a tu lado. Cuando tú puedes reconocer que Dios está a tu lado, ¿sabes? No hay ninguna causa de temor. Y una de las razones por las cuales Jesucristo vino, por las cuales murió y por las cuales llega ese momento ante las mujeres que estaban ahí en la tumba y que estaban quizás atemorizadas, y lo primero que les dice: no tengan temor, porque el perfecto amor de Dios echa fuera todos nuestros temores. Cuando aprendes a descansar y confiar justamente en lo que Dios está haciendo. Ahora, se trata de una nueva realidad. Se trata de una nueva realidad en la que estamos caminando. Esa nueva realidad, por cierto, nos invita a una vida nueva. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Eso se trata de un nuevo paradigma donde Dios nos llama justamente a vivir de un modo agradable. Y esa idea de buscar las cosas de arriba y de hacer la voluntad de Dios lo podemos ver en un par de láminas. En ese par de láminas que podemos ver es esto. Uno, se trata de vivir de un modo que agrada a Dios. ¿Quieres vivir de una forma que agrada a Dios? Realmente eso es posible para cada uno de nosotros. Jesús lo resumió, una vida agradable a Dios, lo resumió en dos cosas. Número uno, el gran mandamiento. Tal vez lo has escuchado alguna vez. Amarás a Jehová tu Dios por sobre todas las cosas. Pero también incluso ese mismo mandamiento y su correlativo dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Pero también dijo, nos dio un gran mandamiento: vayan y hagan discípulos. ¿Saben? Esos dos contenidos los podemos fácilmente, nosotros podemos llevarlos a la práctica. Y los podemos llevar a la práctica cuando cada uno de nosotros ponemos en acción 5 cosas. Número 1, cuando proclamamos el Evangelio. Cuando proclamas el Evangelio estás poniendo en práctica el primer mandamiento, porque amas a Dios por sobre todas las cosas. Y estás hablando de eso. Pero también, después del gran mandamiento, tiene que ver con enseñar a otros. Y cuando enseñas a otros, estás amando también a tu prójimo, porque estás mostrándole del amor de Dios. Pero también podemos agregar un poco más: servir a mi prójimo. Y eso es algo todavía más amplio. La gente puede experimentar y saber acerca del amor de Dios porque justamente tú estás poniendo en práctica lo que Dios ha dicho. No solamente se trata de decirlo y de creerlo, sino que se convierte en hechos concretos. Ahora, número 4. También se trata de algo más. No solamente es proclamar, enseñar, servir, sino también se trata de convivir. La comunión forma parte esencial. ¿Con quiénes? En particular con la gente de Cristo. Pero eso no quiere decir que nada más con la gente de Cristo, sino que convives también con las demás personas de la comunidad, porque ellas también necesitan experimentar acerca del amor de Dios. Y el número 5, se trata también de adorar. Y de adorar en unidad con todo el pueblo de Dios. Entonces, si observan, las primeras letras forman un acróstico, que es la palabra pesca, para que sea fácil de recordar. Entonces, si proclamas el Evangelio, si lo enseñas a otros, si sirves, si vives en comunión con Dios y con tu prójimo, con tus hermanos, y si adoras, entonces tú estás poniendo en práctica la voluntad de Dios. No es tan difícil. Muchas de esas cosas incluso seguramente ya las haces. Quizás incluso puedes crecer en cada una de ellas. Podemos crecer un poquito más, por ejemplo, en adoración. Podemos crecer un poquito más en servicio. Podemos crecer un poco más para transmitirle lo que yo sé a otra persona. En cada una de esas áreas podemos hacerlo. Entonces, no es tan difícil vivir dentro de la voluntad de Dios. Ahora,
Si queremos vivir la voluntad de Dios, por supuesto que es posible para con cada uno de nosotros. Se trata de vivir una vida agradable delante de Dios. Y eso es posible, perfectamente posible, porque Dios lo ha hecho posible para con cada uno de nosotros. Para que no tuviésemos incluso dificultades, Dios nos dio de su Espíritu, para que sea nuestro Espíritu el que nos conduzca y nos lleve en medio de esos propósitos. Hay un asunto más, otro elemento que tiene que ver con el hacer la voluntad de Dios, es entonces también influenciar en los demás, influir. Y ese área es muy importante. Cuando influyes, se trata de influir en donde quiera que Dios te has puesto, en las personas, en cada una de las esferas, ya sea el orden social, político, económico, donde estés. Donde estés, se trata de que vivas de acuerdo con los valores de Dios. Y de pronto alguien me dice, ¿y cuáles son esos? Sencillo: amor, seguro que tú lo sabes, justicia, bondad, misericordia. Esas cosas tienen que ver con Dios. Entonces eso tú lo puedes practicar. ¿Dónde? ¿Puedes practicarlo dentro de tu propia familia? Seguro que sí. ¿Con tus empleados puedes hacerlo? Sí, sí se puede. Puedes hacerlo con la gente que llega ahí, con tus clientes. Algunos porque se portan bastante mal. Pero ¿qué tal si hablamos de misericordia? Ese es un valor que Dios nos dio. Hay que tener misericordia también de ellos, ¿no? Porque Dios tuvo misericordia de nosotros. No es porque lo merezcan, sino porque Dios tuvo de misericordia de nosotros. Entonces podemos ejercer misericordia para con ellos. Entonces, todos esos valores y esa forma de influir son importantes. Si me preguntaran en qué áreas me encantaría que pudiésemos influenciar más, en el área educativa. Porque cuando estás influyendo en el área educativa, eso estás cambiando el rumbo para otros. Piensa incluso, por ejemplo, si trabajas en una escuela. Si tú trabajas en una escuela y estás cambiando ahí, si estás influyendo, posiblemente sean jóvenes totalmente distintos, niños que viven de una manera distinta, matrimonios que viven de una manera distinta. Entonces, todos podemos influenciar de distintas formas. Entonces, podemos cumplir con la voluntad de Dios justamente por eso. Ahora, el encuentro con Dios todavía nos lleva a un último asunto. Se trata justamente de la misión. Las palabras que aquellas mujeres reciben es: vayan y díganselo a los demás. ¿Sabe? Es peculiar esto. Junto a la cruz solamente había 5 personas. Y 4 de ellas eran mujeres. Solamente había un varón. Las primeras que reciben el mensaje y la encomienda también son mujeres. Eso tiene que ver con algo de la cultura misma. No porque sean más sensibles al Evangelio, sino les voy a decir por qué. En aquella época, en el siglo I, las mujeres no eran consideradas valiosas. La verdad es que no tenían tanto valor. Y hoy en día todavía tenemos problemas para reconocer en algunas áreas el valor de las mujeres. Todavía lo tenemos. Así es que Jesús está enviándole un mensaje bien importante incluso a sus mismos compañeros de ministerio, a los mismos apóstoles. Porque sabe, las primeras que recibieron la misión apostólica, no estoy hablando de títulos eclesiásticos, sino de ministerios. La función apostólica es ser enviadas. Y las primeras que lo ejercen, antes que los apóstoles incluso, son las mujeres. Porque son ellas las que tienen que ir a comunicarles a los apóstoles que no estaban ahí. De hecho, según el relato, después va a llegar Pedro y Juan, pero ellos van a llegar en segundo lugar porque las primeras fueron las mujeres. Nos lleva nada más y nada menos que a la dinámica de la misión. Entonces, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. Entonces, si ese es el mensaje, el encuentro con el resucitado va a cambiar la vida de las personas. La vida de aquellas mujeres cambió y pasaron del temor al gozo. Pero en cada uno de los escenarios después va a haber cambios. Los caminantes a Emaús iban tristes, cabizbajos, reflexionando sobre lo que había acontecido, y cuando se encuentran con Jesús, cambian. Pablo va camino a Damasco
capítulo 9 del libro de los Hechos, ya me salté muchos capítulos de la Biblia, va caminando rumbo a Damasco, buscando cómo perseguir y atrapar a algunos cuantos cristianos más. Cuando él se encuentra con el resucitado, la vida de él cambió. Pedro, ¿se acuerda? El que había negado a Jesús 3 veces. Cuando Pedro se encuentra con el resucitado, su vida cambia. Y va a pararse frente al Sanedrín poco después, el primer sermón de Pedro, capítulo 2 del libro de los Hechos, es el primer sermón. Y cuando Pedro se pone a predicar, reta a aquellos que motivaron a la gente para crucificar a Jesús, y le dice: juzgad ustedes mismos a quién debemos de servir, si a Dios o a los hombres. Él sabe la respuesta, y también los demás. Sabe que primero debo de servir a Dios antes que a los hombres. ¿Cómo es que tiene ese carácter? La presencia con el resucitado es la que ha transformado su vida, y es la que le ha dado ahora la fortaleza, la valentía para poder hacer eso. Y eso ocurre también en la vida de cada una de las personas. Cuando nosotros nos encontramos con Jesucristo, con el Cristo resucitado por la fe, entonces nosotros también podemos recibir ese tipo de fortaleza, ese tipo de capacidades. Entonces, los resucitados tampoco son un hecho aislado. En la primera epístola de Pablo a los Corintios menciona justamente que hay muchos testigos de la resurrección. Porque primeramente os he enseñado, dice desde el versículo 3, lo que primeramente recibí. El apóstol Pablo es fiel en esto. No es algo que a él le constó, sino que lo transmite fidedignamente. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, dice Pablo, me apareció a mí. Es una cadena de hombres y mujeres que están siendo transformados. Hombres y mujeres que necesitan experimentar salvación, y que la presencia del resucitado es la que lo ha cambiado. Entonces, el apóstol Pablo termina una de sus epístolas, precisamente dice esta frase, y con la que yo hoy también quiero concluir. Este anuncio que dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. ¿No sabes que la resurrección es real? ¿Y crees que Jesús le levantó de los muertos? ¿Y confiesas que Jesús es el Señor y el Salvador de tu vida? Cuando la experiencia y el encuentro con el resucitado forma parte de ti, la vida de cada una de esas personas que lo experimentó finalmente es transformada. Son transformados porque el poder de Dios llega a sus vidas. Son transformados porque reconocen que en el resucitado está su Señor y su Salvador. Y cuando ellos reconocen que en Él está su Señor y su Salvador, la presencia de Dios también se sentir sobre sus propias vidas, y los efectos de la resurrección empiezan a ocurrir dentro de ti, dotándote primero de una nueva esperanza, de aliento, pero también las ganas de compartir con otras personas lo que a ti te ha acontecido. Así es que quiero orar por ti hoy, porque si el Espíritu de Dios ha llegado hasta tu vida para darte la certeza de la resurrección, también te dará a ti y a mí la certeza para poder hablar a otros acerca de que Cristo vive. Oremos. Padre, gracias por tu bendición, gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, para estar en este momento reunidos en este lugar. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias a ti por lo que tú haces cada día, Señor. Damos gracias, Señor, por ese Cristo que vivió, murió, pero que también resucitó. Y por cuanto Él vive, también nosotros viviremos. El destino de Él y el nuestro, Señor, reconocemos que es el mismo.
le confesamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, pero también queremos ser testigos de esa resurrección. Y así, Señor, como tú has transformado nuestras vidas, nos has dado esperanza, fortaleza, la certeza de que somos familia tuya y que por la eternidad estaremos contigo y experimentaremos la resurrección de los muertos y que recibiremos cuerpos transformados. Queremos que también otras personas también lo puedan vivir, Señor. Usa nuestra vida entonces, como usaste la de aquellas mujeres, como usaste la de los apóstoles, como usaste, Señor, la de muchos misioneros que han estado antes que nosotros, como usaste la vida de hombres y mujeres que incluso en nuestra propia época nos han transmitido el Evangelio. Ahora permítenos a nosotros, Señor, ser portadores de este mensaje de resurrección y que también la presencia tuya llegue hasta otros. Usa nuestra vida para cumplir así el propósito tuyo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.